Muy buenos días, bienvenidos al conversatorio del DIGE. Ya estamos reunidos otro jueves para conversar de temas de gerencia, como son los temas del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas, que es lo que nos ha reunido en estas conversaciones. A veces de pronto nos desviamos un poco del tema para allá o para acá, pero todo termina siendo atingente, ¿verdad? Porque lo que uno aprende y va aprendiendo y cada vez confirma más es que da lo mismo el tema que uno toque, está impactando alguna parte de algún sistema que toca alguno de nuestros sistemas. Por lo tanto, siempre hay un impacto, por pequeño que sea. Uno impacta una pequeña parte y esto es como en la teoría del caos. O sea, que dicen que el aleteo de una mariposa en Hawái puede provocar un tornado en no sé dónde, en Alabama, no sé, una cuestión. Y, y- y es que yo creo que es verdad. Recibí ayer o anteayer una de esas reflexiones de futurologías, donde empiezan con que todos los talleres mecánicos van a desaparecer. Porque, claro, con los autos eléctricos, entonces los talleres mecánicos que reparan autos a gasolina van a desaparecer. Y así se hace 30 y algo, 32, 33 reflexiones de ese tipo. Y yo pensaba que muchas de esas reflexiones eran hechas con una lógica muy lineal, no tenían mucho en cuenta las relaciones sistémicas. Buenos días, doctor. ¿Cómo anda? Bien, atrasado para variar, pero No, aquí no, estoy, al pie del estamos a cañón. tiempo, estamos a tiempo. Fenómeno. Veo que todavía estás vestido de la bicicleta. No, o sea, en la cabeza sí, pero no, esta me la pongo y después me voy poniendo suéter. Lo que pasa es que los días, ya no me acuerdo cuál es mi rutina, pero por lo menos trato de hacer ejercicio 2 veces a la semana para no volverme loco. Además de salir a pedalear. Muy bueno. Sí. Por supuesto, después al final de la semana celebro que seguimos aquí y me tomo un buen whisky y me acuerdo de ti. Porque lo único que tengo ganas de tomarme un Marker's Mark, una cosa de esas, te lo juro. Tengo una ganas de tomarme un bourbon de esas, pero brutales. No sé Yo tengo mi qué, reserva aquí, pero no lo consumo con mucha, con mucha frecuencia, o, sí, sí, no, si hay que ir o en mucha abundancia. por mucha abundancia, exacto. No, pues hay que guardar. Sí, sí, sí. Uno nunca sabe. Uno No, nunca sabe. no. Si a mí me falta reserva de bourbon, eso me estreso. Algo está mal. Sí, O sea, eso es un buffer que se maneja en el azul y azul oscuro. sí, más o menos, Ay, carajo. más o Bueno. menos. Nada, había Eh, empezado con un poco de divagación, ya. porque la verdad es que estaba tratando de evitar que hicieran preguntas Luis Miguel y Daniel Ortiz, porque están muy complicados. No, Siempre son demasiado incisivos. Mientras tú pero sigues escabulléndote de tu responsabilidad de recibir esas preguntas y no, ¿qué Daniel y Luis, hacen? como son amigos tuyos, van a suavizar lo que sea que te van a preguntar, voy por mi té, ya vengo. O sea, eso se Ok, llama no se escabullirse. preocupen, vamos a esperar a que llegue Javier para que sigamos conversando de Dale, ya. los temas. No, pero vamos a ver. Yo creo que podemos ir con lo de Luis Miguel, que creo que va a ser breve. Te- o está ocupado en algo. Es que está sin micrófono. Está el micrófono apagado. No sé qué está haciendo. Bueno, en fin. Y Daniel se acaba de levantar a buscar un café también, parece.
Estaba diciendo, como para terminar, lo que me había llamado la atención de esto que me mandaron. Todos amigos que a uno le mandan cosas, dicen, mira, qué buena reflexión que recibí. Y entonces te dice, le recomiendo tomarse un tiempito para leer el siguiente texto súper importante e interesante, cambios que llegan al mundo en menos de una década. Los talleres de reparación de automóviles desaparecerán. Esa es la número 1. Número 2, el motor de gasolina diésel tiene 20.000 piezas individuales, un motor eléctrico tiene 20. Los automóviles eléctricos se venden con garantías de por vida y solo los reparan los concesionarios. Yo no sé si eso es cierto, sí que los venden con garantía de por vida. Y solo lleva 10 minutos retirar y reemplazar un motor eléctrico. No sé, ni el de la lavadora demora eso. Yo creo que en un automóvil demora algunas horas, no es 10 minutos. Como un plug and play. Sí, no, es Pero plug and play en ese tal caso. tal vez al inicio también de la era de los automóviles, las empresas tenían el monopolio de de sus modelos o de los autos que iban diseñando, también ellos habrán tratado de tener el control de todo su negocio, ¿no? Tratando de hacerlo solo para ellos. Yo me imagino que con el tema de los carros eléctricos también se está dando ahorita, ¿no? Por ahora, bueno, nadie más lo va a hacer que nosotros, no va a haber talleres, no va a haber cosas, pero cuando empiece esto a funcionar, lo más probable es que se desarrolle un nuevo mercado, ¿no? De distintas, como ahorita vemos, pues hay scooters, por ejemplo, o cosas pequeñas, ¿no? En las cuales ya hay tiendas especializadas en muchas piezas, ¿no? Y no necesariamente lo hace el distribuidor. Uno va y consigue las piezas también. O sea, igualito va a ser en el carro, en los carros eléctricos, si es que se da el tema, ¿no? Pienso. En todo caso, o sea, yo estoy de acuerdo pero ¿cuál es el tema en común ahí? Y durante el siglo XX y lo que llamamos del XXI lo hemos visto una y otra vez con la tecnología para los videos, hasta VHS, Betamax y algunos otros que uno ni sabe, con los sistemas operativos, que el sistema operativo para los computadores portátiles o portátiles, digamos, para la casa, que uno se acuerda, antes de Windows estaba DOS, pero antes, o sea, no era el único sistema operativo. Yo usaba CPM. Yo siempre fui bastante underground, ¿para qué les voy a decir? Usaba CPM, no usaba DOS. Y después cuando empezaron con las interfaces gráficas, que además se las copiaron a Xerox, eso es lo más gracioso, ¿no? Ahí se copian toda la idea del mouse y de la interfaz gráfica a Xerox y lo lanzan en Apple. Y después cuando aparece Windows, Apple demanda a Windows por haber copiado. Entonces, es gracioso. O sea, es como para reírse un poco del cuento. Pero cuando empiezan con estas interfaces gráficas de Windows 1.0, el 1.1, no sé si se acuerdan de eso alguno. Después uno se quedó con el 3.1 durante un buen tiempo. Pues yo usaba GEM, yo usaba GeoWorks también. Y son interfaces alternativas, son gráficas alternativas, se montaban sobre el DOS, porque además no era el sistema operativo, sino que era una interfaz gráfica sobre el sistema. Entonces ahí tiene otro ejemplo, el patrón de tratar de monopolizar toda la cosa. Y cuando yo empiezo a ver esto, los motores eléctricos tienen 20 piezas y el motor de gasolina o el diésel tiene 20.000 piezas, uno dice, ¿y por qué en primer lugar, a principios del siglo XX, cuando ya existía el motor eléctrico, pues ya existía el motor eléctrico en esa época, existían los motores a vapor también, pero existía el motor eléctrico, y se desarrolló toda la industria automotriz en torno a la tecnología más complicada, usando el combustible más difícil de extraer.
porque en 1862 ya, o sea, tenía más de 30 años desarrollando eso, ya Sir William Grove, que era un juez galés, pero que era científico también, había descubierto este principio de la conversión electroquímica del hidrógeno a través de lo que hoy día se llaman las celdas de combustible o pilas de combustible, que a diferencia de la pila de Volta, el electrolito no se consume. Entonces uno le aporta hidrógeno y produce fuerza electromotriz sin que se gaste nada en ese aparato. Y eso ya existía. En 1862 ya existía. Entonces uno se pregunta por qué, siendo verdad esto que dice aquí, 20.000 piezas el motor de combustión interna versus el motor eléctrico que tiene un embobinado y un estator y un rotor y una cosa que la cosa anda. Entonces empieza a sonar como que hay un patrón. La concentración de poder es... O sea, la historia de la humanidad se puede reducir a una sola palabra. Estoy empezando a sonar bastante apocalíptico y pesimista hoy día con esto, pero así como dijo Eli Goldratt, que teoría de restricciones se reducía a toda la palabra focus, yo miro todos esos ejemplos y uno puede reducir toda la historia de la humanidad hasta ahora con la palabra depredación, porque realmente son, son puras historias de el que inventó algo, tiene que estar muy preocupado de que no se lo vengan a robar. Bueno, en fin. Volviendo a... Pienso que eso es parte de la selección natural, ¿no? O sea, el ser humano, en este caso, compitiendo, ¿no? Poco a poco. pero lo que pasa es que qué buena ese comentario, Harold, como para darse cuenta de que eso es un supuesto. O sea, hay un supuesto. Es decir, yo quiero ganar algo, se lo tengo que sacar a otro. O sea, tiene que perder alguien. Para que yo gane algo, tiene que perder alguien. Cuando todo lo que estamos diciendo desde el punto de vista del pensamiento sistémico es que siempre es posible el ganar. De hecho, menos mal que ha ganado la otra posibilidad, la posibilidad de ganar, Harold. Yo creo que estás de acuerdo. Por ahora la historia apunta eso. Pero Bueno, no, ha ganado esa perspectiva porque realmente es claro. mucho más poderosa. Los que no crean nada, pues o sea, se dedican a destruir. Pero Y el poder en creador, tiempos de, menos mal, es más poderoso. en tiempos de situaciones difíciles y de alta incertidumbre, es posible que esa tendencia pueda revertirse, ¿no? A ser más individualista, ¿no? Por ahora, así como está funcionando el mundo, tratan de ser colaborativos porque todo está amarrado, si se puede decir, ¿no? Pero en situaciones ya complejas, apocalípticas, ahí ya cada Más o uno, menos. lo más probable es que quiera sobrevivir solo. Qué buena esa, porque estaba pensando que llevaba como 3 minutos divagando en temas nada que ver con los temas típicos del dije. Y esto que acaba de decir Harold, eh, lo traduzco en la clave del jueves pasado, de cómo es que Ray Immelman explicaba las organizaciones, diciendo que en realidad eran tribus, que uno puede tener la tribu grande y después vienen subtribus más abajo. Entonces, cuando está amenazada la seguridad individual, pues el logro de la tribu pasa a un segundo plano. Y eso es justamente ganar. Entonces, cuando uno tiene que procurarse o preocuparse de la propia seguridad, es cuando sufre todo este esfuerzo colectivo por mejorar, o sea, por el ganar. Bueno, o sea que las fuerzas destructoras
lo que tratan de hacer es dividir para que la sinergia no pueda producir ese bien que se genera para todos y que entonces al individuo, hasta el menos avispado, se va a dar cuenta de que es mejor trabajar juntos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Vamos a conversar de sus inquietudes, Luis Miguel, o pues me mandó un PDF que lo puedo compartir? A ver, Sí, sí. Bueno, hay varias cosas, digamos, hay dos cosas como comparativas. Uno, el tema de la gestión de calidad, ¿cierto? Y el tema de la gestión del flujo, ¿sí? Entonces, pues de la gestión de calidad, pues se está hablando muchísimo, ¿cierto? La situación es que incluso hay cantidad de empresas certificadas en gestión de calidad que no necesariamente les asegura y les garantiza que la empresa sea sostenible y siempre próspera en el tiempo. Adicionalmente a eso, el término calidad, al indagarse en el común de las personas, tienen una mezcla de percepciones e imaginarios con respecto al tema. Entonces, haciendo un comparativo con el flujo, porque el flujo pues fue planteado como preocupación desde hace muchos años. Por ejemplo, James Harrington en su libro de mejoramiento de los procesos, pues él hizo un análisis de la necesidad de que las organizaciones se hagan sus organigramas, digamos, de acuerdo con especialidades, lo que llama funcional, pero los procesos son transversales a esa funcionalidad, a esa organización por funciones. Y entonces la preocupación que él también planteaba desde ese momento era el flujo. Lo que uno puede perdón plantear que es que lo interrumpo un momento para saber si es que estoy entendiendo. Esos son las organizaciones matriciales, ¿cierto? Sí, y más que organización matricial, digamos, el asunto de la preocupación es el flujo, ¿cierto? O sea, en el flujo del trabajo, el flujo que es lo que le produce resultados a la organización, es una preocupación. Entonces, la cuestión es que tomo el término flujo y el término calidad igual tiene unos retos para poder ser asimilado por el complejo mundo de las organizaciones que tienen un reto grande y es el reto de la sincronización, de actividades en ese tipo de especialistas, de especialidades que hay. Entonces, pues en la gestión de calidad se sigue a tal punto que, por ejemplo, en la cuestión de gestión de calidad en el caso de la norma ISO 9000, han habido 5 revisiones y de todos modos, pues con unas promesas que en un momento dado, de todos modos llevan a escepticismos por parte de las organizaciones. Entonces, la cuestión en un momento con el flujo, que el flujo ha tenido como menos divulgación, menos elaboración en su estructuración, entonces el planteamiento es que si el esfuerzo no es intenso en las organizaciones para que ese concepto de flujo, que si bien inicialmente despierta motivaciones y despierta ganas de trabajarle al tema, pero que luego no se ve hecho en acciones efectivas, en acciones, digamos, que realmente todo el grupo de todos los miembros de una organización lo puedan entender y gestionar, pues es una cuestión de restricción ahí para el logro de lo que se propone con el concepto, que es un concepto pues bien elaborado. Es la situación, digamos,
que analizo con respecto al reto del flujo. Ahí cuando estaba hablando de... Tienen que abrir el micrófono, Javier. Pero termina la idea, sí, el comentario que iba a hacer o sea, estaba oyendo a Luis Miguel y como siempre sucede con el cerebro de uno, empieza a trabajar antes que la otra persona termine, lo cual es absolutamente descortés. Entonces me disculpo si lo que voy a decir es una burrada. Adelante, Fitch. Termine y... No, pero nada, que cuando hablaba de eso, de la calidad y que las certificaciones ISO 9000 y eso, me vino a la mente, no sé, un mal pensamiento tal vez, que los certificadores de ISO 9000 no les importa mucho la calidad, lo que les importa es cobrar sus honorarios por la certificación y por las auditorías. Pero en fin, ¿qué ibas a decir tú, Javier? Me surgieron dos pensamientos. Uno muy parecido a lo que acabas de decir. Te voy a empezar por el otro. Lo que estaba comentando Luis Miguel me hizo pensar en precisamente una discusión que ya he tenido con alguien antes, y es que la manera como estructuramos a las empresas, llamémoslo así, por tradición y porque fue la manera como le fuimos aprendiendo a las organizaciones estatales y a la organización militar, que es de donde viene la jerarquía. Después había que traducir eso al mundo de las empresas, que las empresas eran un organismo incipiente o naciente que no tenía, digamos, una estructura clara en la medida que se fue desarrollando con la revolución industrial y todo esto después que viene con la gerencia. Pero lo fundamental está en que es una organización jerárquica donde está dividida en piramidal, ¿no? Arriba está el que manda, el sábelo todo, El o general, el sábelo nada, pero el que tiene la autoridad y el poder para mandar. Y la lógica es muy parecida. O sea, si yo mando, usted hace, no pregunte. Pero toda esa lógica se viene cuestionando y fíjate que lo que no se cuestiona es la estructura. Entonces terminamos donde o sea, lo que yo te escuché, Luis Miguel, es la contradicción inherente que existe en el diseño de la organización empresarial o el funcionamiento de las compañías como una pirámide, cuando realmente el proceso, lo que hacen y la razón de ser de la empresa es organizar una estructura de flujo, ¿sí? Y entonces fíjate lo que sucede cuando uno tiene la pirámide. Entonces tengo esas especialidades y la expresión máxima es el silo, ¿sí? Que es lo que siempre decimos que es cuando son tan buenos haciendo una organización que funcione jerárquicamente con indicadores, reglas, procesos y todo, y política. Entonces terminamos en silo, la gente actuando como si no existiera otra parte de la compañía. Cuando eso es así, cuando tienen que ejecutar algo, entonces aparece la burocracia inoperante, que es que para que algo suceda o se resuelva en un problema con el flujo, el de esta especialidad, que puede decir, el de operaciones, va y tiene que subir a su jefe porque el de calidad necesita que hable con él para que le diga al jefe de calidad o al gerente de calidad que le libere el lote, que sea un poco más flexible en los criterios que establecieron, que cómo así, porque tiene que embarcar y si no le dañan las cajas producidas y embarcadas por mes en el indicador, y así vamos. Entonces se vuelve un tema ineficiente donde la gente, para poder lograr el acuerdo de todo lo que tiene que pasar, está constantemente saltando, subiendo de nivel y transversalmente. O sea, la estructura inmediatamente hace que sea extremadamente ineficiente la gestión del flujo. Por eso lo que Matías proponía con la estructura propuesta anteriormente, la que discutimos en el árbol de estrategia y táctica de una organización, lo primero que tiene que hacer es romper con esa estructura. O sea, cuando hablamos de gerente de flujo, lo primero que estamos hablando es el proceso y la dirección transversal, tal como la dibujó Deming. Bueno, por aquí entra la materia prima y aquí están los clientes. Y lo que tenemos es un loop de conexión para que cada vez le entreguemos al mercado lo que nos están pidiendo. Y lo que nos están pidiendo no es un producto que tenga una baja tasa de falla, ¿no? Un producto que no falle, punto. Lo quiero que funcione así, así, así. ¿Sí? Esa es la reacción que me dio todo lo que te escuché. Y después, para complementar, si uno mira el esfuerzo de ONU
en Japón y lo que le hemos ido conociendo a los japoneses en nuestra experiencia, sobre todo la de Matías y la mía, e interactuando con la cultura japonesa y los ejemplos de las implementaciones de TOC allá, ellos escogen una sola cosa en que enfocarse y todo lo demás sigue, porque es flujo. O sea, tú no puedes entregar un producto a la satisfacción del mercado si el producto no tiene calidad. No lo puedes entregar si no está en la ecuación de costo-beneficio que espera el mercado. No lo puedes entregar si el tiempo no es adecuado. No lo puedes entregar si no resuelve un problema. Y métele. Todas esas cosas hoy en día son lo que se llama licencia para operar. Si usted no es capaz de entregarla, mano, ni venga al baile, porque nadie lo va a sacar a bailar. ¿Me explico? Y ahora hablando un poquito de esto de Harrington, y yo es que me acordé de la estructura matricial que hay en muchas empresas de proyectos. Yo no sé si la siguen organizando así todas las empresas de proyectos. En las empresas de proyectos tienen jefes de disciplina. Entonces está la disciplina estructural, la de piping, la de eléctrico y así, ¿vale? Y luego están los gerentes de proyectos que tienen que velar porque su proyecto se vaya desarrollando. Pero para eso requiere recursos que le tienen que pedir al jefe de disciplina o al gerente de cada disciplina. Entonces, las personas le reportan a dos jefes. Le reportan a uno en cuanto a la utilización de su tiempo, que es el jefe de disciplina, porque el jefe de disciplina tiene que hacer, o sea, su responsabilidad es que se distribuyan sus recursos lo más óptimamente posible a través de todos los proyectos y que no se desperdicien su HH, ¿no? Y le tienen que reportar al gerente de proyecto respecto del flujo de las tareas del proyecto. Y entonces ahí se producen unas tensiones fantásticas, porque por un lado el gerente de proyecto le dice, no, pero espere, usted que es aquí, no se me vaya a mover de este escritorio o no se vaya a meter a otro proyecto, porque ya le va a tocar hacer la memoria de cálculo o hacer el no sé qué, ¿no? Y el jefe de disciplina le dice, ¿usted qué está haciendo? Estoy esperando. Dice, no, ¿cómo que esperando? Venga que yo le voy a dar trabajo, que hay otro proyecto y lo están necesitando. Y entonces el primer gerente de proyecto dice, sí, pero no me saquen los recursos, y dice, pues si no lo está usando. Y esto yo lo oí muchas veces, yo estaba metido al medio, pues, yo era el pececillo, que nombre más profético que me pusieron en esa época. El PCC era Programación, Coordinación y Control, entonces nos decían los pececillos. Eran como, no sé, 10 o 15 pececillos en la compañía. Y la mitad de la semana eran reuniones entre gerentes de proyectos y 2 o 3 gerentes de disciplina para negociar los recursos para los proyectos. Entonces, esta idea de la organización matricial contiene exactamente las dos preocupaciones de las que hemos hablado, ¿cierto? La de procurar los recursos para que las cosas pasen y la de organizar el trabajo para que exista el flujo. Las dos cosas, o sea, están los recursos y está el flujo. Están las dos preocupaciones ahí. Pero parece que la solución no es tan buena, pues suena como una transigencia en el conflicto. Pues hacemos la nube de conflicto, decimos, para administrar bien la empresa necesitamos proteger el flujo. Por un lado, esa es la B. Y para proteger el flujo, entonces, necesitamos que haya alguien preocupado de que las cosas fluyan. Está bien. Ahí están los gerentes de proyectos. Por otro lado, entonces,
los gerentes. Entonces ahí la D viene a ser, entonces necesitamos que los recursos le reporten a los gerentes de proyectos para que vayan bien dirigidos y sepan qué hacer. Pero por otro lado, para administrar bien la empresa necesitamos administrar bien los recursos. O sea, ser rentable, ¿no? Si uno quiere ponerlo de cierta manera. O sea, no se desperdicien recursos. Ser rentable, controlar el costo, controlar la inversión, todo lo que ya conocemos. Y para eso entonces necesitamos que los recursos le reporten a los gerentes de disciplina. Y entonces en esas matrices siempre está la contradicción por el óptimo local de los recursos y el óptimo local de flujo, porque también tienen óptimos locales los gerentes de proyectos respecto del flujo total de la compañía. Que eso abre otra nube más. O sea que cuando empiezan a interactuar todas estas cosas, tiene unos resultados que tiene, pues. Llegan a puras negociaciones donde mucha gente se engaña. Y yo sé, pues yo recogía las hojas donde decían tantas horas hombre dedicada a tal proyecto. Y yo había estado tomando café con muchos de esos que pusieron HH dedicado al proyecto. O sea que yo sé perfectamente bien. Yo mismo tenía que ponerle todas mis HH, 8,75 diarias, dedicado a un proyecto. Y yo sabía perfectamente bien que yo no le había dedicado 8,75 horas a ese proyecto haciendo trabajo. Sí estuve disponible para el proyecto las 8,75 horas. Pero ese era ¿cómo se llama? La idea de reportar las HH. No era reportar las HH que realmente uno se había gastado en el proyecto. O sea que todo el sistema está dañado y obliga a mentir, obliga a tomar, o sea, a hacer mediciones que están claramente equivocadas. Eso está clarísimo. Así que, ¿cómo se puede romper esta nube? O sea, este conflicto. ¿Cómo se evapora la nube? Y nuevamente es no tratar, o sea, estaba bien la dirección, ¿cierto? La dirección es que tenemos que preocuparnos de flujo, está bien. Y necesitamos recursos para que el flujo ocurra, perfecto. Y entonces la solución es, bueno, pongamos a un gerente para cada uno de los proyectos y a otro gerente que vaya repartiendo los recursos, pero por cada especialidad, por lo tanto, tenemos tantos gerentes de disciplina como especialidades haya. Pero está muy cerca de la propuesta final mía. Solo que yo ahí voy a invalidar un par de supuestos, pues. Entonces, el primer supuesto que invalido es que necesito que los recursos estén utilizados todo el tiempo que están asignados a un proyecto. Yo no necesito eso. En segundo lugar, pues necesito que esté asignado a un proyecto, porque no puede ser una cosa que se decide cada día. En la práctica se decidía cada día. O sea, se hacía una asignación para semana y todos los días se cambiaban las asignaciones. O sea, que al final terminaba haciendo una asignación día a día. El supuesto básico aquí es, y que no se toma en cuenta, es el sistémico. El flujo, medido en throughput en términos de teoría de restricciones, es una propiedad emergente del sistema. En filosofía de la ciencia, los más teóricos de todo esto estudian a los grupos pensadores bueno, de esto de la filosofía de la ciencia, de cómo se entiende la ciencia y todo. Y hay un grupo que se llaman los emergentistas.
y parece que yo me puse esa etiqueta, ¿no? Yo soy de esos que creen que efectivamente el flujo es una propiedad emergente de un sistema cuando se va consiguiendo la sincronización. Si uno no consigue la sincronización, el sistema está trabado, no hay flujo. Entonces, ¿qué es lo que hace que los sistemas se traben? Son las políticas de funcionamiento. Es decir, yo le impongo a las personas o a los sistemas ciertos KPIs que son en el título, ¿cómo se llama?, general de esos KPIs son óptimos locales. O sea, digo, usted me tiene que reportar la máxima eficiencia de cada recurso, el máximo retorno sobre los activos. O sea, en el fondo todo termina en, cada vez que yo veo un recurso desocupado, eso es un desperdicio. Que fue la frase original de Eli Goldratt para referirse al supuesto básico que detiene todo el flujo. Cuando yo considero que todo recurso ocioso es un desperdicio, entonces ahí estoy trabando el flujo. Entonces al final el gerente de recursos es una persona que debe medir un KPI absolutamente contrario al que le están pidiendo a la mayoría de las compañías que mida. En vez de medir la utilización de los recursos, tienen que medir la no utilización de los recursos. La productividad, ¿Perdón? que se traduce en la verdadera productividad. Se traduce en la verdadera productividad porque a menos de que uno o sea, esté en una situación de cuello de botella, o sea, de que la compañía tenga la capacidad interna, sea la restricción de la generación de throughput. Y en ese caso estamos dejando de vender, estamos haciendo esperar al cliente, estamos destruyendo Valor. nuestro mercado Mm. y a veces destruyendo demanda. Ya les voy a contar cómo se destruye demanda, es increíble. A menos de que eso esté pasando, entonces yo no puedo inventar más trabajo de que estoy recibiendo, porque si la restricción es la demanda, quiere decir que la compañía tiene más capacidad que demanda, más capacidad promedio que demanda. Por lo tanto, para mantener a alguien ocupado le tengo que inventar algo que hacer. Entonces, si no puedo, o sea, no me conviene inventar cosas que hacer, porque eso significa meter más dinero sin ninguna expectativa de throughput contra ese dinero. Y si la cantidad de trabajo que hay que hacer está limitada y tengo X tiempo, cuando me sobra más tiempo quiere decir que el mismo trabajo lo hice en menos tiempo. O sea, ahí sí que es suma cero. Tiempo productivo más tiempo no productivo, exactamente igual a tiempo disponible, no hay más. Entonces, cuando me sobra más tiempo, quiere decir que hice el trabajo en menos tiempo. O sea, fui más productivo. Sí, y yo siempre vuelvo Todo sobre... converge, man. Todo converge. Al final siempre me acuerdo, y nuevamente porque he estado leyendo, para no decir burrada, de lo que Eli le aprendió pensando o leyendo, entendiendo lo que hacía Ono en Japón. O sea, una de las cosas fundamentales, y voy a asumir que es así, no está dicho explícito, pero a nadie nunca lo echaron de Toyota por hacer las cosas mejor y más rápido. Es decir, tener más tiempo libre. Que eso es una cosa, es impresionante. Es que estoy tratando de acordarme con quién hablé durante la semana, o fue la semana pasada, después del jueves, no sé, en algún momento,
hablé con alguien que estábamos conversando de cómo introducir algunos conceptos de flujo en la compañía. Y entonces yo le dije, ya bueno, esto se hace de esta manera, se puede lograr esto con un par de acciones. Por ejemplo, no, ya me acordé con quién estaba hablando, era una fábrica. Entonces, como la persona que está a cargo de la producción, yo ya hablé con él, el dueño de la empresa también habló con él, pero el hombre no, o sea, no pone mucha resistencia, pero tampoco mucho entusiasmo. Entonces no está él diciendo qué fantástica esta idea, vamos a aumentar la productividad con esto, desde, desde el DBR o de controlar el WIP. Entonces le dije al dueño de la empresa, eh, tú estás recibiendo las ventas, ¿cierto? Sí, yo estoy así. Entonces tú, como tienes todas las recetas de cómo se hace cada producto, vas generando las órdenes de producción casi automáticas con ese, ¿cierto? O sea, tienes ahí tus planillas Excel y todo, ¿sí? Yo hago eso. ¿Y qué estás haciendo hoy día para entregar las órdenes? Me digo, le entrego un conjunto de órdenes, no todas las órdenes de producción, pero un conjunto de órdenes que yo creo que pueden sacar en la semana. Y entonces se las pasa el viernes en la mañana y son para de lunes a viernes. A viernes. Y le dije, bueno, ¿y cómo te ha ido con eso? ¿Me ha ido bien? Me han entregado todo. Le dije, eso es una profecía autocumplida, ¿cierto? Ahora no sabemos si pueden haber entregado más. Y a ti te interesa que aumente la capacidad de producción porque, si te entendí bien, estamos más o menos ¿no? Hoy día no está generando mucha utilidad neta. Pues no, pues ese es un gran problema. Entonces prueba a entregarle el 60% de las órdenes el viernes en la mañana y el otro 40% se lo va a reservar para el miércoles, pero no le digas que el 60 y 40, dile que esto es lo que tiene para la semana y que si sale algo más se lo entrega el miércoles. Todavía no sabemos, o sea, yo no sé si lo hizo, porque esto fue hace un par de semanas, pero la idea de hacer eso es que va a recibir menos trabajo, ¿no es cierto? Y ahí sí le dije, la advertencia para esta persona es que le tienes que decir que si queda desocupado el martes, te tiene que pedir más trabajo que a lo mejor tú tienes, pero que no se quede esperando pasivamente a recibir más trabajo. Y que si a pesar de todo eso le sobra tiempo, celébraselo. Que lo celebren, weón. Eso quiere decir que fueron más productivos. Entonces, eso está importante porque lo que pasa es que quiere sacar a una persona, precisamente porque no está teniendo mucha utilidad neta. Entonces, si sacas a una persona junto con esta otra acción, el mensaje es totalmente Negativo, al revés. negativo. ¿Y este man de producción no crees que va a ralentizar lo que le van a dar y se lo va a expandir en el resto de la semana? No, pues si él es 10% socio. O El de sea, producción, sí, a él le ya. conviene que las cosas Les fluyan. conviene, ya. No, si lo que tienen ahí es una empresa pequeñita, Sí, no, sí entiendo. Sí. pero el hombre, yo creo que en su cabeza, él dice, usted venda y yo sé cómo producir. Mm, Y yo creo que tiene razón en el sentido de él sabe cómo técnicamente producir los productos. Sabe perfectamente bien cómo hacer eso. Y tiene su sistema para que las cosas fluyan, pero yo estaba en esa plantita, que es una cosa pequeña, de como 8 por 10 más o menos. ujú. Y yo pregunté, "Güey, ¿y todo eso que está ahí, para cuándo?" Y dice, no, eso lo vamos a procesar mañana o pasado mañana. Y no hay que moverlo para hacer estas otras cosas.
Sí, bueno, pero aquí nos vamos arreglando. Famous last words se llama eso. Sí. O sea que es un cambio cultural grande de que estamos conversando. Eso de que a la gente le sobre tiempo y eso es productivo, es un cambio cultural muy grande. Harrington yo creo que tenía razón, pero la solución, o sea, yo no vi que hubiera una solución más allá de eso que me compartió, que por aquí tengo abierto, sí, aquí lo tengo abierto. Y es que hay como una velocidad de propagación entre entre la identificación como el problema y el planteamiento de la solución y que esa solución sea aceptada, digamos, de manera masiva. Claro, pero esta solución en particular, donde dice distribución de responsabilidades y proceso flujo de trabajo, aquí están, si uno quiere, los proyectos en una empresa de proyectos, en horizontal, fluyendo a través de las distintas especialidades que son estructuras, piping, electricidad, hidráulica, todo lo que sea. Y esa organización matricial es la que no ha Sí, funcionado muy bien. el peligro el peligro es lo de silos y el reto es la sincronización entre esas diferentes dependencias. Y entonces, ¿a qué conclusión llega uno? ¿Cómo se logra la sincronización? ¿Cuáles son los sincronizadores? Los amortiguadores son los sincronizadores. Los amortiguadores. Los amortiguadores son los conectores entre una estación y otra estación, si uno quiere decir. En los computadores tratan de reducir al máximo los amortiguadores que se llaman capacitancias, porque esos son los que hacen más lento entre entrada y salida. Pero no los pueden eliminar por completo porque Si se no, no hay les queman flujo. los circuitos. Claro. Entonces las mejoras son precisamente las reducciones de variabilidad y bueno, y con todo lo entrar. En electrónica les tengo que decir que reprobé esa asignatura en la universidad y después le solicitud que me aceptaron gustosamente para no repetirla. Creo que el profesor mandó una nota a la facultad diciendo, por favor, acepten esa solicitud. Acéptela, Yo no quiero tenerlo en mi clase otra vez. Que no venga. Pero me acuerdo de todos los diodos, los transistores, los diodos Zener y todas esas cosas, me acuerdo. Yo siempre fui muy lento, entonces me demoro como 2 semestres y entiendo lo que me explicaron hace un año. Y ahora sí me acuerdo. Pero para el examen no me fue mal. Pero en todos los sistemas es una cosa así. Y hay una compañía que se llama Bridgestone. O sea, no creo que me persigan por confidencialidad, pero tuvimos una conversación ahí en un almuerzo con uno de los ejecutivos de Bridgestone, que ya no está tampoco en Bridgestone. ¿Ustedes sabían que es japonesa? Yo hubiera pensado que era americana por el nombre, pero es japonesa. ¿Tú andas con la camiseta de Bridgestone puesta? Claro, Hablando de, mira, la está pues, reconocí por los colores, yo tengo la misma. Claro, pues ahí si nos está la trajeron bandera de Brasil y la bandera de lógicamente, Bahía. la misma que, bueno, si estábamos en la misma fila recibiendo regalitos, pues, ya me Exacto. acuerdo. Que nos embutieron así en un neumático de tractor y nos tiraron por el cerro para abajo. Pero en Bridgestone me contaba este señor que la familia fundadora o el fundador, que es japonés, era medio obsesivo con una sola idea, el ritmo.
creo que en japonés era una cosa así como Dandandori, una cuestión así. Nombre. Sururaku. Pero no era la palabra que usó, o sea, me acordaría, Puede ser, Dandandori con Sururaku no son tiene nada que ver. demasiado Bueno, distintas como para que de repente me Sururaku es la... equivoqué tanto. Sí, no. Eh, Ahí la debo tener en alguna... Dale nomás, sigue, yo la voy a buscar. Y- Me dio curiosidad. y sacó de su maletín este señor como un tamborcito pequeño con un mango y que tiene unas bolitas amarradas con unos cordeles y le hacen así y va, clac, 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 clac. Y entonces es un instrumento musical de percusión, pero que va marcando un ritmo. Entonces dice, aquí lo que importa es que haya un ritmo. O sea, no me pierda ritmo. Y yo en esa conversación recibí todo eso en respuesta, porque yo le dije, pero si lo que importa aquí es que tenemos que sincronizar, pues ustedes saben que mi obsesión es la sincronización, que tiene mucho que ver con el ritmo, pero yo en ese momento le estaba diciendo, lo que tenemos que hacer es sincronizar al sistema, pero hay operaciones que tienen un ritmo de funcionamiento que es distinto a las otras operaciones, tienen otro ritmo de funcionamiento. Entonces, siempre un buen ejemplo de una cosa que uno conoce mejor, por ejemplo, en un sistema de regadío en el campo, el ritmo de las lluvias no coincide exactamente con la necesidad de regar. O sea, uno necesita regar continuamente todos los días, pero no llueve todos los días. Entonces, ¿cómo hace uno? A lo mejor puede tener un río también, pero el río a veces viene con más caudal, a veces viene con menos caudal. Y cuando viene con poco caudal es justamente el día que no llovió y es justamente cuando necesita más agua. Entonces, ¿de dónde saca esa agua? Que en promedio sí es suficiente, pero para el día particular no era suficiente. Entonces, ¿cómo hago para sincronizar el ritmo de riego que quiero que sea parejo? O sea, sea una tanto litros por metro cuadrado diarios, con un ritmo de suministro de agua que no es el mismo caudal todos los días. Entonces hagamos un amortiguador que se llaman embalses. Entonces con un embalse uno embalsa el agua en exceso, cuando se produce agua en exceso, y la usa para los días que tiene menos agua. Entonces el embalse es el amortiguador que sincroniza ambos ritmos. Y me quedó mirando y me dijo, yo te voy a explicar una cosa acerca de Bridgestone, y me explicó todo esto y sacó el tamborcito y se puso a tocar música. Y ahí se puso como también medio, o sea, yo no sé si iba a poner incienso y hacernos meditar también. ¿Te acuerdas que era, o sea, cuando la gente, uno la lleva no a la cosa que está haciendo, sino que a las razones profundas por las que hace las cosas, se ponen medias espirituales, así como profundas. Bueno. Y es que al final eso es lo que mueve a la gente, ¿no? Si no es el dinero. ¿No? Ayuda, el dinero, pucha, que ayuda, pero no ese es el It's not movimiento. everything. Oiga, listo, estuvo interesante Filosófica e interesante, sí. Con una sola pregunta, el gracias Luis Miguel. intercambio. Tiró a Harrington ahí al medio del ruedo y nos hizo hablar. Y te adelanto que yo creo que el próximo jueves Daniel Ortiz nos va a hacer reflexionar respecto de Balance Scorecard versus estrategia y táctica o algo así. No estoy seguro. Bienvenido sea. Muy interesante, sí, correcto. Bueno, hablaremos entonces el próximo jueves de eso. Muchas gracias por su participación de hoy y nos vemos. Muy buena semana. Un Nos vemos el abrazo. próximo jueves, igualmente. Hasta luego, cuídense. Chao, Harold. Un Gusto abrazo a verte. todos.